Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración, pues mirando ya a este domingo quinto de Cuaresma. Seguimos un poco el ritmo de estos días de Cuaresma penitenciales, y estos 3 días han tenido pues la ocasión de predicar unas meditaciones más, porque coincidió el viernes, coincidió la Anunciación y este domingo, día 26. Lo hacemos lo grabo en la víspera del domingo, en la serenidad de esta tarde, donde muchos de vosotros quizás que me escucháis, a lo mejor habéis tenido oportunidad de ir esta tarde al domingo o iréis, esta tarde de sábado quiero decir, como víspera para mañana, la misa de mañana. Y nos sirve ya para introducir nuestro corazón y nuestra mente en este misterio ya inminente de la pasión del Señor. De hecho, como sabes, esta semana que introducimos ya el domingo, mañana día 26, es la conocida antiguamente como Semana de Pasión, la anterior justo de la Semana Santa. De hecho, el próximo domingo, el día 2 de abril, ya es Domingo de Ramos. Tiene sus características, por ejemplo, en medio de la semana, el viernes, antiguamente se celebraba la Virgen de los Dolores. De hecho, la misa recoge alguna oración todavía de esa antigua tradición. Y toda la semana, además, se utiliza un prefacio en la misa propio, el prefacio primero de Pasión, que nos habla ya, nos introduce, lógicamente, en ese misterio de la pasión del Señor. Y mañana domingo, día 26, como te digo, los textos de la misa están muy centrados, por otra parte, están muy centrados en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Hay una versión larga y otra corta, y que es ya inminente la pasión del Señor, inminente. De hecho, Cristo va a donde está su amigo Lázaro y con cierto miedo por parte de los discípulos, porque tenían miedo de que allí cogieran al Señor o lo tuvieran preso. La oración colecta de la misa de este quinto domingo de Cuaresma dice lo siguiente: te pedimos, Señor, Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a su Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Y mi pregunta, así empezando esta oración, es si tú y yo tenemos ese ánimo, perdona la redundancia, ánimo animoso de caminar hacia el mismo amor. Un amor, no lo olvides, que lleva a Jesús a la cruz. Un amor que lleva a Jesús a aceptar la pasión. Aceptar la pasión. La muerte. Y la muerte de Lázaro, a la que Jesús, al que Jesús le da la vida después, una vida para después volver a morir, pero una vida no es como la resurrección de Jesús, porque es distinto el tratamiento. Pero una escena,
como te digo, que conmueve muchísimo porque Jesús retrasa esa ida hacia donde está Lázaro, donde sabe él que Lázaro estaba ya muerto, pero la retrasa porque quiere también convencer a sus discípulos del poder de Dios y porque quiere el Señor también llenarse, o sea, aprovechar ese momento también para que muchos más creyeran. Y cuenta el Evangelio de San Juan, concretamente, que cuando llegó Jesús allí, pues había Marta y María, que eran muy amigos, habían mandado un recado a Jesús diciéndole que Lázaro estaba enfermo. Vente que está enfermo, qué lógico, ¿verdad? Es decir, cuando un amigo te llama, oye, que mi mujer está enferma, que está gravemente enferma, pues seguramente tú coges el portante y te vas a verle, a estar con él y con su mujer en el hospital, lo que sea, o un pariente cercano. Y Lázaro, María y Marta eran muy cercanos al Señor, eran muy amigos de la familia del Señor, también la familia humana. El caso es que el Señor no va enseguida. Y cuando ya decide ir, los discípulos le dicen, Señor, ¿dónde vamos? Si es que nos jugamos la vida. Y si está enfermo, sanará. No está enfermo, ha muerto. ¿Y allí qué van? Claro, pues imagínate cómo era el ambiente. Lázaro ya estaba sepultado, María y Marta llorando, los judíos y amigos estaban acompañándole y aparece Jesús. Y dice el Evangelio que Marta salió corriendo donde estaba Jesús. Y dice, cuando llegó, entonces Jesús le replicó claramente, Lázaro ha muerto. Bien. Jesús llegó. Lázaro llevaba 4 días enterrado. Betania distaba 15 estadios. Y cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro. Mientras María se quedó en casa. Y hay un diálogo precioso entre Marta y Jesús, donde Marta le dice a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún sé, o sea, con la esperanza de que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús dice, tu hermano resucitará. Si ya sé que resucitará el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Palabras preciosas que se utilizan muchísimo también en la liturgia de difuntos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dice. Y Marta hace un acto de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, Marta se fue a María y le dijo, el Maestro está aquí y te llama. ¿Has pensado alguna vez que esta frase también el Señor te la dirige a ti? El Maestro está aquí y te llama. María se levantó inmediatamente y llegó hasta donde estaba Jesús. Le siguieron los judíos y María también se queja. Si hubiera estado aquí no habría muerto mi hermano. Y lloró. Y Jesús lloró. Se estremeció y se echó a llorar. Lo dice por 3 veces. Es muy bonito pensar esto porque es las lágrimas de Cristo, la lágrima de Dios ante la muerte de un amigo, al que iba a resucitar, pero la muerte ante la muerte de un amigo. ¿Cómo le quería? Dicen los judíos. Qué bonito es pensar cómo aquellos hombres que ni creían en Jesús como Redentor, ni como Mesías, ni como nada, sin embargo se dan cuenta del corazón de Jesús tan grande, que ve llorar a Marta y a María y a los amigos, y llora también porque ha muerto su amigo. Qué lógico. ¿Cómo le quería?
cómo le quería. Ojalá nosotros también, puede decir la gente de nosotros, de los demás, cómo les queremos. Había por ahí también algún otro que dijo, si hubiera estado aquí no hubiera muertos, etcétera, etcétera. En fin, siempre hay gente que desentona esta escena. Y entonces cuando Jesús se dirige al sepulcro con todos y dice aquello de quitar la piedra, Señor, si ya lleva 4 días, es que huele mal. ¿No te he dicho que si tienes fe, si crees, hazme caso? Jesús hace una oración al Padre, quita la piedra y dice esa voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, resucitado, vuelto a la vida, sale. Muchos creyeron en él. Bueno, esto tiene muchísimo para comentar, ¿eh? Lo he hecho así por encima y rápido, pero creo que nos da mucho pie también, también para que lo pensemos tú y yo también, porque es la misericordia de Dios. Ya hemos hablado de esto hace unos días. Que es la misericordia del Señor, que se manifiesta de esa manera tan bonita también en las lágrimas de Cristo. Las lágrimas de Cristo. Miserere Deus, secundum misericordiam tua. Ten misericordia, Dios mío, según tu bondad. Mirad, en la muerte, en el Evangelio de Lázaro, se manifiesta mucho esa misericordia del Señor. En este caso estamos hablando del humano. Jesús se conmueve, va, espera, habla, escucha, llora, catequiza, les da esperanza a Marta y a María. Pero se conmueve, le duele la muerte de un amigo. Jesús es misericordioso y hasta en esa misericordia se manifiesta, hasta en esas lágrimas de Cristo que lloran por los hombres, que lloran por ti y por mí. ¿Has pensado alguna vez cuántas veces Dios ha llorado por ti? ¿Ha llorado por mis pecados? ¿Ha llorado por mi dolor? Jesús, a ti, como a Lázaro, te quiere profundamente. Y cuando nosotros morimos a la gracia, morimos por el pecado, también el Señor, de alguna manera, llora por nuestros pecados. Llora porque le hemos ofendido o porque le hemos fallado, o llora porque estamos podridos, perdonad que lo diga así, sepultados por el pecado. Y las lágrimas de Marta y María y la petición de aquellas mujeres pueden hacer resucitar al muerto, como las lágrimas de la viuda de Naín, que también hacen que Cristo pare la comitiva al féretro y haga que aquel chico resucite. O la petición de aquella niña, de aquel padre de aquella niña, Talita Kumi, levántate niña, yo te lo digo, que todos lloraban por la muerte de aquella criatura, y Jesús, conmovido, le vuelve a la vida. ¿Cuánto nos quiere el Señor? ¿Cuánto nos quiere el Señor? Por eso, el que nosotros seamos capaces también de rezar y de meditar el Salmo Miserere, es decir, ese salmo donde le pedimos perdón al Señor, pues le estamos de alguna manera conmoviendo al Señor también, y moviendo su corazón para que nos perdone, para que nos devuelva la vida de la gracia, que es la importante. El Salmo Miserere, Salmo 50, que te recomiendo leer, nos sumerge en la más profunda meditación sobre la culpa y la gracia. La tradición, como sabes, lo pone en labios de David, que ha hecho un gran pecado, que ha cometido un adulterio y un asesinato, y cuando se da cuenta de lo que acaba de hacer, llevado por su debilidad y pues David se postra y escribe o canta o lo que sea ese salmo que merece la pena
que también tú y yo lo leamos, lo meditemos, porque tiene una gran belleza y sobre todo porque me parece que nos puede ayudar muchísimo en nuestra meditación. Dice así el Salmo, te leo. Vamos a leerlo y así nos ayudará también. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Voy leyéndolo y tú en tu oración ves meditándolo, aunque te recomiendo que después lo cojas con paz y lo leas. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo presente siempre mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí, pecado, tu vista, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar. Se inmolarán novillos. Y dejo en silencio un momento para que tú pienses estas palabras. Aunque insisto, lo mejor es que tú lo leas personalmente. David, el rey, quedó cegado por el pecado. Se engañó, justificando su adulterio y su asesinato, hasta que el profeta Natán le hizo caer en la cuenta. Esta es una situación en la que nos encontramos con frecuencia también nosotros. En un mundo a menudo duro con el pecador e indulgente con el pecado. Duro con el pecador porque en su conducta se percibe claramente lo corrosivo del pecado, pero indulgente con el pecado, pues reconocerlo como tal significaría prohibirse ciertas libertades, entre comillas. Todos vemos lo feo del pecado en los demás, pero nos cuesta condenar el pecado en nosotros mismos. Y entonces nos falta misericordia y nos hace incapaces a veces de recibirla. El Señor lo dice en la cruz: Padre, perdonarles porque no saben lo que hacen, están ofuscados. Y perderíamos la profundidad de esta palabra del Señor si la viéramos como una mera disculpa amable que ocultara el pecado. Mira, cuando nos alejamos de Dios, sabemos y no sabemos lo que hacemos, por así decirlo. Nos damos cuenta de que no obramos bien, pero olvidamos que por ahí no vamos a ninguna parte. El Señor se apiada de muchas cosas, sí, se apiada de muchas cosas el Señor. Y también de la profunda tristeza en la que nos quedamos después. Se apiada de la muerte de Lázaro, se apiada de la muerte de nuestra alma por el pecado. San Pedro lo sabía.
y no sabía también lo que hacía cuando negaba a su amigo, al que había dicho un poco antes, no te negaré nunca, pero después tiene miedo y le niega. Pero San Pedro llora amargamente, y las lágrimas de San Pedro le dieron una mirada más limpia, más lúcida. Judas no fue capaz, porque su arrepentimiento no fue arrepentimiento, fue también desesperación. Mira, la misericordia de Cristo no es una gracia barata, por así decirlo. No puede implicar trivializar el mal. Cristo, ni pensar que seguir a Cristo es una especie de buenismo, donde nada está mal. No. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructora. Cristo quema y transforma el mal en el sufrimiento, en el fuego de su amor doliente. Sus palabras de perdón en la cruz no saben lo que hacen. Deja entrever un proyecto misericordioso. Por supuesto, que volvamos a la casa del Padre, pero también desde allí nos da la protección de la Madre, de María Santísima. La vida humana es, en cierto modo, un constante volver a la casa del Padre, ¿sí? Así es, así lo dice concretamente unas palabras de San José María. Volver a la casa del Padre. La conversión, las conversiones, la resurrección del alma comienza y recomienza con la constatación de que hemos hecho algo, de que nos hemos quedado sin casa, sin hogar, sin familia. No te olvides, por ejemplo, recuérdalo, el hijo pródigo, ¿qué siente? La nostalgia de su casa. Siente la alegría de su hogar. El pan recién horneado que los empleados de su casa, de su padre, comen en el desayuno. La nostalgia de su madre, de su padre, de su hogar. De la alegría, esa alegría de la familia, de donde estaba, de su casa, a la que él renunció, por supuesto, a la que él repudió, por así decirlo, llevado por su afán de riquezas o afán de vivir su vida, pero no deja de tener el corazón ahí. Y esa nostalgia de su hogar es un sentimiento poderoso. Tiene que ver con la misericordia, porque nos ensancha el alma y nos amplía el horizonte de la nostalgia, es decir, entró en sí mismo, reflexionó sobre sí mismo el hijo pródigo, ¿y qué le pasó? Se sintió miserable. Lloró. Lloró su pecado. Lloró la falta de su padre y de su hogar. Y en cada uno de nosotros nos puede pasar lo mismo. Y llegar a ese punto en el que nosotros, por nuestro pecado, nos sintamos miserables. Y en el secreto de nuestra miseria interior, miremos hacia dentro y miremos al Padre y deseemos volver al Padre, al hogar, a la casa donde está el Padre. Fuera de la casa del Padre se está mal. Todo lo que nos aleja de la casa del Padre nos envilece. Es verdad. También es verdad que podemos estar en la casa del Padre, pero sin embargo tener el corazón fuera, como le pasó al hijo mayor, que estaba en la casa del Padre, pero no tenía el corazón en la casa del Padre. Aunque no se había ido, su corazón sí que se había ido. A él se le puede decir aquellas palabras del profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El hermano mayor nunca dice padre, nunca dice hermano, solo piensa en sí mismo.
hace alarde de haber permanecido siempre junto a su padre, de haberle servido, pero no le quiere. Pobre padre, ¿verdad? Un hijo se había marchado, el otro nunca había estado verdaderamente cercano, y ese sufrimiento del padre es como el sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Jesús cuando nos alejamos, o porque nos marchamos lejos, o porque estamos cerca sin estar cercanos. Pero qué bueno es Dios, que sale al encuentro del hijo menor, que lo acoge y hace una fiesta, y que sale al encuentro del hijo mayor también, y le hace comprender que tienes que tener el corazón aquí, porque también tienes que ser bueno y perdonar. Sí, el hijo mayor tiene una dureza de corazón. Ha perdido la alegría de estar con el padre. Ha perdido la alegría de alegrarse con él y con su hermano. Pero el padre le cambia el corazón, porque la bondad del padre abruma. Abruma. También él necesita descubrir la misericordia del padre. Tiene necesidad de descubrir esa nostalgia de la casa del padre, ese dolor suave que nos hace volver. Tibi, tibi sole peccavi, e malum corante feci. Hemos leído en el Salmo 50. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo que es a tus ojos. Yo creo que esto nos ayuda mucho también, ¿verdad? Pensarlo. ¿Cuánto podemos querer al Señor de esta manera? Que no dejemos solo al Señor. Que la nostalgia de la casa del Padre es nostalgia de cercanía, de misericordia divina. De volver a poner el corazón en carne viva, humana y divinamente, por un amor recio, sacrificado y generoso. Que nos acerquemos a la casa del Padre como el hijo mayor y como el hijo menor, porque allí comprenderemos que la medicina para nuestras heridas es el Dios mismo. Es el Dios mismo. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Es decir, dame esa pureza del corazón. Vamos a pedir al Señor ese perdón. Mira, te propongo, y tú verás, que quizás en estos días ya cercanos a la pasión del Señor, a lo mejor si tú despacio, serenamente, lo piensas, depende también de cómo lo hayas hecho hasta ahora, pero si tú lo piensas y lo rezas un poco y pides ayuda, a lo mejor llegar a la pasión del Señor con el alma limpia será bueno. Y a lo mejor que hagas una buena confesión, me incluyo, por supuesto, que hagamos una buena confesión de nuestros pecados, puede ser un buen propósito de estos días. Profunda, serena. Seguro que tienes un sacerdote cercano que es tan bueno que te comprende y que te va a coger con cariño. Y que te va a comprender porque todo sacerdote comprende, porque todo sacerdote sabe que en ese momento es Cristo. Te lo dejo como propósito, como idea, para que tú hagas lo que veas con toda la libertad del mundo. Pero qué bueno que a lo mejor en estos días serenamente te prepares o pidas ayuda también al sacerdote para prepararte y hacer una buena confesión. Volver a la casa del Padre, que nos hace tanta falta. Volver a la casa del Padre. Volver a la resurrección. Qué alegría tan inmensa, seguramente la de Marta y María, y la de Jesús también, cuando Lázaro salió fuera del sepulcro. Lázaro fue, le quitaron las vendas, y allí estaba Lázaro, otra vez vivo. Una fiesta. De hecho, parece que después, en un momento, cuenta el Evangelio que hay una fiesta también en casa de ellos y estaba Lázaro presente. Ya inmediatamente antes de la pasión. La gente iba a ver a Lázaro, que había muerto y estaba vivo. La gente se acercara a ti, que estabas muerto y vives. Eso trae. Eso te cambia el alma. Eso te hace mejor.
te hace un alma más atractiva. Yo estoy seguro que en aquella comida, y cerca estaba la Virgen también, y que María se acercó a Jesús. Y si tú y yo acudimos a través de María para pedir al Señor su misericordia, ten la seguridad de que la alcanzarás. Porque a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Miremos a la Virgen al acabar nuestra oración y pidamos al Señor que nos dé un corazón así. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme la alegría de la salvación. Dame, Señor, esa resurrección de Lázaro para volver a la vida de la gracia y sentir tu misericordia, tu perdón, tu paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.